Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio de actualidad, un espacio de actualidad electoral, como no podría ser de otra manera. Para hablar de elecciones europeas, de la cita que tenemos todos los españoles el próximo 25 de mayo, que está prácticamente a la vuelta de la esquina, nos acompaña en plató Luis de Grandes, número 4 en la candidatura del Partido Popular a las elecciones europeas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo va la campaña? Razonablemente bien, con cansancio, como también es natural, pero satisfechos porque yo me estoy recorriendo a lo largo y a lo ancho la región y otras partes de España. Vengo del Pirineo, de la bellísima estación de Canfrán y que era una maravilla, que abundaba que iba a nevar. y la verdad es que he encontrado calidez en nuestros electores, lo que no hemos ocultado que es nuestro primer objetivo, hacernos perdonar a los propios electores de siempre, a la gente que nos aprecia, a la gente que nos ha seguido y que pueden tener algún tipo de, de dificultad o de molestia por las decisiones que ha habido que tomar con dureza en este tiempo. Y encontramos que están cálidos, están dispuestos a ayudarnos, en todo caso. Y en la gente que no son votantes habituales, que son muy importantes convencerles, yo he encontrado comprensión y no he encontrado ningún tipo, toco madera, es decir, hasta ahora, ningún tipo de agresividad o impertinencia, o gente que te mire raro, te mire con displicencia o con desprecio. No lo he encontrado. Es decir, que la sociedad, que siempre es tan comprensiva, una vez más está por encima de las circunstancias y comprende las cosas y luego hará lo que quiera en las urnas, pero está siendo muy correcta y muy a la altura del evento que significa las elecciones. Decía usted, nos decía en el primer encuentro que tuvimos metidos ya prácticamente en campaña con los medios de comunicación, que tuvo usted con nosotros, que es el momento de dar explicaciones, de poner encima de la mesa todas las cosas que ha hecho el Partido Popular a nivel nacional y también a nivel autonómico, por ejemplo en nuestra comunidad autónoma, y de explicar los porqués. Sí, yo creo que es una obligación inexcusable de un político. Y cuando hay unas elecciones hay una doble obligación. Primero, rendir cuentas. Es decir, ¿qué hemos hecho con la confianza que han depositado los votantes en nosotros? Y después de dar cuenta de qué hemos hecho, valorar si ha sido eficiente esa acción, qué es lo que ha significado para los propios electores a los que les pedimos su confianza, y luego hacer promesas. Eso es inevitable, es decir, inevitable casi y una obligación. Es decir, asumir compromisos, fundamentalmente, compromisos de comportamiento y de qué va a hacerse con la confianza que de nuevo se pide, Y esta campaña lo estamos haciendo, yo desde luego en lo personal sin ningún tipo de duda. Yo lo estoy haciendo con humildad, estoy explicando las cosas que ha hecho el gobierno, las cosas que ha hecho el gobierno de Castilla-La Mancha, las cosas que hemos hecho en Europa, porque yo no me separo de mi condición de diputado europeo, y en qué ha significado en sus vidas. ¿Cuál es la parte negativa aparentemente, o realmente que ha podido significar sufrimiento, y cuáles han sido las consecuencias? Y lo explico de forma muy sencilla. Es decir, hemos estado inmersos, y aún quedan las colas, en una crisis muy profunda, no solo España, ha estado toda Europa. Han corrido riesgos en la propia pervivencia de muchos estados, que han estado ya no al borde de la quiebra, en la quiebra. Ha corrido riesgo el propio euro como moneda común. Y cada país, de acuerdo con sus niveles de crisis, ha tenido que arreglar las cosas de una forma o de otra. Ha habido algunos que no podían por sí mismos y han tenido que ser rescatados. De forma que se ha puesto en valor Europa para rescatar a miembros de la Unión que de otra forma naturalmente no hubieran sobrevivido. Por tanto, tampoco hay que verlo tan negativo en ese aspecto lo que se ha hecho. Hubiera sido imposible sin el forzamiento de la Troika para producir un efecto disuasorio de dispersión, en el que se hayan hecho grandes coaliciones en Grecia, en Italia, en Chipre, en Irlanda, para sobrevivir en Portugal, que lo tenemos muy cerca, para sobrevivir con esas decisiones y con unas sinergias y apoyos políticos más amplios de lo normal. Han tenido que hacer de tripas corazón y unirse en la adversidad y olvidarse de sus programas concretos o máximos para poner los intereses de sus estados por encima. Nosotros hemos hecho una cosa distinta.
y es que hemos resistido, porque Mariano Rajoy ha sido muy valiente a las peticiones de rescate. El rescate para Europa de España hubiera sido terrible, porque el coste de ese rescate no tuviera parangón con los países que se han rescatado. Y se ha atrevido y ha ganado, con el propio esfuerzo de los españoles y las acciones del gobierno, y arriesgando el gobierno mucho, porque ha tenido que tomar decisiones impopulares, duras, que exigían sacrificios. Al final, en 2 años, hay cuenta de resultados. Y si en todo este tiempo hemos recibido input de fuera, que todos eran o consejos de que teníamos que corregir el tiro o que si no nos perdíamos, el Banco Central Europeo, con exigencias, el Fondo Monetario Internacional, es decir, las agencias de calificación que nos iban pasando allí con los gráficos en la televisión terrible, de la A mayúscula a la A minúscula, casi diciendo que nos acercábamos al bono basura. Y algunas comunidades autónomas han tenido esa calificación de bono basura. Todo eso ha cambiado por completo. Y en estos días los españoles, y saben que no es inducido por el gobierno, porque esa gente no se casa con nadie, hemos recibido las subidas de las agencias de calificación, hemos recibido parabienes del Fondo Monetario Internacional, hemos recibido parabienes y elogios del Banco Central Europeo, y hemos recibido un reconocimiento mundial a que España volvía a ser un país emergente, que lo había hecho de forma ejemplar y que habíamos salido de la recesión, que es verdad, y los datos de que estamos empezando a crear empleo, que estamos empezando a crecer por encima de la media, hasta el punto de que ya en estadística formal somos el segundo país de Europa, después de Alemania, que más ha crecido en ese tiempo. Bueno, todo eso es gratificante. Todo eso no se puede dejar de ser humilde, porque si al lado hay un porcentaje de paro tan importante como el que tenemos, hay que ser muy sensible, sabiendo que la macroeconomía es una cosa y la microeconomía, la vida real de las gentes, es otra. Ese es el problema, que la ciudadanía de a pie no termina de percibir esos buenos datos económicos que se dicen, macroeconómicos, que se dicen una y otra vez. La gente de a pie está ansiosa porque su vida, a fin de cuentas, empiece a cambiar y empiecen ellos a salir de su propia crisis. Esa es la clave, pero están empezándolo a sentir. Voy a las cifras para que no haya verbalismos y más. Es decir, la estadística ha dicho que en este tiempo los ahorros de las familias han tenido una cota de altura como no tenía referencia. ¿Por qué? Por miedo. Porque como no había esperanza, como había un cierto desasosiego de futuro, la gente ha hecho hucha en casa y aún sin directrices generales que las había de no gastar más de lo que uno tiene, pues se han comportado, como dicen los viejos códigos, como el comportamiento de un buen padre de familia, en todas las familias. Bueno, pues eso ha cambiado, y ha cambiado porque con los signos de confianza han empezado a consumir. Ya los datos de cómo ahora, al mes de mayo, se preparan y se contratan el verano, son significativos de que la gente tiene más confianza, que se atreve más a gastar. Y en términos de consumo interno, exactamente igual. Y se produce de nuevo la actividad económica, que es lo que genera empleo. ¿Qué necesita la microeconomía? ¿Qué necesitan las pequeñas y medianas empresas, que son el 90% de la urdimbre y estructura, naturalmente, de nuestra economía española? Necesitan crédito. Necesitan acceder al crédito en términos de que sea posible pagarlo y comprometerse. Y eso va a empezar ya. ¿Y por qué empieza? Porque hemos sido capaces de, ahí sí, rescatar los bancos y las cajas. Cuando se nos dicen demagógicamente han sido capaces de rescatar y utilizar 40.000 millones de euros en rescatar bancos y en cambio solo ponen 5.000 millones para el empleo juvenil, esa es una dicotomía falsa, ese es un juego maniqueo, es inventarse el maniqueo para facilitar el vapuleo, pero eso no es verdad, porque si se han rescatado las cajas, aparte del saneamiento, de quitar de en medio la política y empezar a profesionalizar lo que nos va a venir muy bien, las entidades financieras, para que funcionen no con criterios políticos, sino con criterios socioeconómicos, lo que hemos rescatado ha sido las garantías de los depositantes. Esos son los que han salido ganando. Y no había más remedio, porque además, para que fluya el crédito, hace falta que las entidades financieras estén saneadas. Ahora ya empiezan, la gente lo sabe, ya empiezan a ofrecer
poquito a poquito, en sus propias publicidades, que el crédito está abierto, venga usted, y eso se ha dado con cuentagotas, ¿no? Todo el mundo lo ha pasado mal y por tanto las razones de solvencia pues son un índice claro de si te dan dinero o no. Pero eso tiene ya un efecto multiplicador, y eso es la clave del arco. Que las pequeñas y medianas empresas empiecen a recibir crédito, que fluya el crédito, que la actividad económica haya puesta y con la actividad económica se produce naturalmente la creación de empleo. Nosotros lo decimos como eslogan, pero es más que un eslogan. Decimos que la mejor política social es la creación de empleo. Ahí está el hueso de Taba, esa está la gran asignatura pendiente. Esa es el tramo que tenemos naturalmente que hacer ahora con todos los esfuerzos y poniendo naturalmente todo lo mejor de nosotros mismos en favor de los españoles. Si hablamos de Europa, aunque a la gente, a algunos les resulta lejano y a muchos ciudadanos de a pie siguen sin terminar de ver la relación que tiene entre España y su día a día y Europa, los que sí lo tienen clarísimo son los agricultores y los ganaderos de la provincia de Guadalajara, porque la PAC y lo que ocurre en Europa es vital para su día a día. Es algo de lo que su candidato, el señor Miguel Arias Cañete, sabe mucho. Sabe mucho y puede presumir. Y si no presume él, pues presumiré yo. Es decir, todo el mundo sabe que la negociación del gobierno anterior de la política agraria comunitaria había quedado un borrador que para España era muy malo. Los agricultores lo saben, y los que nos estén escuchando, que son muchos, seguro que no me van a desmentir. Se corrían muchísimos riesgos. En la negociación de la PAC, que al final se ha aprobado, de la política agraria comunitaria, para Castilla-La Mancha o para Guadalajara es como un traje a la medida, como un traje a la medida. Eso se ha hecho a base de negociación con el comisario que le corresponde a la agricultura, el señor Cholos, con el Consejo, discutiendo en el Consejo de Ministros de Agricultura con los demás colegas. Y además el señor Arias Cañete se ha sentado con todos los grupos parlamentarios de la Cámara, porque conoce bien el Parlamento, y les ha pedido a todos apoyo. Entre ellos ha pedido apoyo a los socialistas, que lo habían dejado mal, y han dicho, hombre, tenemos una oportunidad, echar una mano, porque esto sabéis que es mejor para España que lo que teníais vosotros. Y lo hicieron, apoyaron. Y cuando en el debate saca la señora Valenciano la carta de agradecimiento a una diputada socialista, Irache, por haber ayudado y votado, pues es una mezquindad que se lo reproche, porque es al revés. Es que no vale la cortesía, es que hay que hacer cosas realmente y luego olvidarse de ellas. Yo creo que eso implica realmente el personaje que es Arias Cañete, por más que le quieran hacer una caricatura. Es un señor leal y que ha hecho lo que tenía que hacer por los agricultores y ganaderos, y además ha pedido ayuda a todo el mundo y ha conseguido un resultado espléndido. Arias Cañete ha tenido esta semana algún que otro momento regular, por así decirlo. Me refiero a las declaraciones que hizo en un programa de televisión que han generado mucha polémica, que el Partido Socialista ha aprovechado, por así decirlo, para lanzar una campaña de descrédito contra el que fue ministro de Agricultura, contra el candidato del Partido Popular, y unas declaraciones ante las que por fin hoy, en la cadena COPE, con Ernesto Sáez de Buruaga, se disculpaba. Sí, me parece muy bien. Además, casi lo tenía que haber hecho antes, porque es propio de su propia condición. Es una persona humilde, sencilla, y que lo mismo que a veces hace frases, que hace muchas frases, y que a veces pueden ser simpáticas, otras veces no comprensibles. En este caso es evidente que incurrió en un incidente indeseado y que utilizó una expresión desafortunada. Bueno, pues ya ha pedido perdón. Y ha pedido perdón para todo aquel o aquella que crea, actualmente, que le ha ofendido. Y que es lo que hay que hacer con naturalidad, no pasa más. De ahí a que los socialistas hayan montado toda una campaña construyendo una caricatura de un personaje machista, despreciativo de la mujer. Eso es una infamia. Eso es una infamia porque saben de sobra que eso no es verdad. Y además han hecho más, porque intentan hacer una campaña internacional para descalificar la eventualidad de la candidatura de Arias Cañete como comisario. Es decir, ya lo han hecho otras veces. Alfonso Guerra... ¿Puede correr riesgo? No lo va a correr. Los que están apoyando son los suyos. Es decir, claro, dice, internacionalmente han recibido apoyo del señor Sult. El señor Sult debía ser un poco más cuidadoso, porque siendo candidato a la presidencia de la comisión, debiera, con independencia de la legitimidad de ser socialista, debiera ser un poco más cauto
y no meterse en ese tipo de campañas de menor cuantía infames, ¿no? Claro, ya hemos terminado por recordarles que si están con los temas de machismos o no, ellos tienen una asignatura terrible. Es que tienen un personaje que es el presidente del Partido Socialista de Euskadi, el señor Eguiguren Jesús, que permanentemente está dialogando con ETA y siempre se le perdona, porque dicen, son cosas de Jesús, son cosas de Jesús. Tiene en su historial, naturalmente, una sentencia firme de maltrato a su mujer, con las manos y a paraguazos. Y claro, hoy mismo le preguntan al señor Jáuregui qué pasa, y dice, bueno, es que este hombre es así y tal, pero ¿cómo que es así? Bueno, ¿cómo que es así? O sea, que se puede montar una campaña de descalificación de una persona porque tenga una expresión inadecuada, y en cambio a un maltratador se le renueva como presidente de su partido, aparte de que ser un tipo muy equívoco en las relaciones con el terrorismo, es así de claro, y a continuación dice que es así. Pero ¿cómo que es así? Es decir, eso quizás, porque como saben, en derecho los antecedentes penales se borran con el tiempo, y lo pueden borrar los condenados. Pero también entraremos entonces en esto que está muy en boga, de ver si quiere borrar también en Google su historial, porque sigue vivo, todo el mundo lo sabe, que es un maltratador. Y teniendo un maltratador nada más y nada menos que presidente del partido de una zona de España como es el País Vasco, pues ¿cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a descalificar a un señor por una expresión cuando todo su comportamiento de toda su vida ha sido deferente con la mujer, jamás ha tenido un pequeño desliz de poder decir que ha sido ni machista ni nada? No se ha ido más allá a lo largo de todas estas semanas, y se ha dicho que el Partido Popular es machista. Claro, y si uno defiende los derechos de la mujer, no debe votar al Partido Popular. Claro, eso es una broma. Es decir, en primer lugar, han elevado un incidente a nivel de categoría, lo que ya es una falacia. Y después están tratando de encontrar una vía de discurso que no tiene. El Partido Socialista a lo largo y ancho de esta campaña se ha visto que no tiene ningún discurso alternativo, ninguno. Además está preocupado porque les van a hacer la prueba del 9 de su propio liderazgo, al señor Rubalcaba. Y andan los candidatos, todos personajes en busca de autor, viendo si tienen más mítines o menos mítines, todos los aspirantes, entre ellos el señor Paje, el señor alcalde de Toledo, y Madina, y Chacón, y Pachi López, están todos a ver realmente cómo se distinguen y cómo suceden a Rubalcaba. Y todos naturalmente se están preocupando poco, nada de Europa y mucho naturalmente de montar un discurso que es artificial. Todas esas cuestiones, en cualquier caso, que se están envolviendo en la bandera de los derechos y libertades, no corren ningún riesgo, por Dios, pero si Europa es el ámbito de mayor libertad del mundo, porque hay que decir que hay que estar preocupados, por favor. Y es una infamia decir que nosotros podemos no ser garantes de esas cosas. Y luego se están preocupando de colocar encima de la mesa cosas que son de la subsidiariedad, para que entienda a la gente la jerga. Es decir, son cosas que son competencia de los Estados, que no van a poder ser decididas en los ámbitos europeos. Por ejemplo, el aborto, ¿no?, que es un tema que ya hablaremos en su momento, que está ahí, ni siquiera es un anteproyecto, no es sino está ahora mismo en la fase consultiva y después pasará donde todo el mundo realmente podrá opinar. Yo también, porque no eludirlo, porque conozco perfectamente mi electorado, sí diré una cosa, la ley no sé cómo quedará, para que no eludirlo. Al final tiene que darle muchas vueltas, pero hay una cosa muy clara. Ellos dicen que el aborto es un derecho, y nosotros decimos que el derecho es el derecho a la vida. A partir de ahí, las excepciones, todas caben en la ley anterior, que estaba bastante consensuada, en modular el proyecto que se está planteando ahora. Todo eso lo podremos consensuar y llegar a una posición que reciba un gran consenso de los españoles. Pero eso no es objeto, naturalmente, de Europa, para nada. Yo, que he estado allí 10 años, les aseguro que a la izquierda, que le falta mucho discurso, pues está todos los días con una cantinela, que es los derechos sexuales y reproductivos, todos los días. Y casi al terminar este tiempo, había un famoso informe Stella de una socialista portuguesa, y se puso casi todo el mundo de acuerdo en una moción alternativa diciendo, oiga, déjense en paz de esto, que esto no es competencia nuestra. Vayan a sus países, discutan cada uno lo que quieran de estos asuntos, pero no los traigan aquí, porque esto no es objeto de las competencias que tiene el Parlamento Europeo. Volviendo a las competencias que son del Parlamento Europeo y a lo que le interesa a los ciudadanos, una de las cosas que últimamente arrojan las encuestas, las que siempre se hacen en periodo electoral,
es el gran nivel de abstención que va a haber nuevamente en las elecciones europeas. Sí, va a ser inevitable, porque ese es el sentido que hay en toda Europa. No sé si es porque son elecciones europeas, señor de Grandes, o porque la ciudadanía está un poquito cansada ya de discursos políticos. No, o sea, yo cuando empecé política, que hace muchos años, y bebía de las fuentes de Alemania, de la CDU, iba allí cuando aún no había empezado la democracia en España. Había un comentario en la transición de que si aquí iba a haber muchas elecciones, y los alemanes decían que no. Dice, el que haya muchas elecciones, dice, es un termómetro para el gobierno para corregir el tiro si lo hacemos bien o mal, porque es como si fuera un referéndum permanente para saber realmente cuál era la temperatura social. En este caso, las elecciones europeas, en todo el ámbito de la Unión, tienen escaso predicamento aún porque Europa aún no se dan cuenta de que está muy en sus vidas, aunque poco a poco sí. Es curioso que la crisis ha producido más acercamiento y conocimiento de la Unión Europea que todo lo que ha significado, por ejemplo, para España en estos últimos años, que ha sido una revolución. Es decir, todas nuestras infraestructuras, toda nuestra modernidad, todo ha venido de Europa. Y todo se ha dado por añadidura. Porque todo lo merecíamos y más. Y cuando hemos estado al borde de perder los fondos, entonces la gente se empieza a preocupar y dice, pero es que puede ocurrir. Claro que puede ocurrir. No sé si nos falta pedagogía entre políticos y medios de comunicación. Sí, falta a ambas partes. Yo no quiero... Por no dejarlo todo en responsabilidad de los políticos. No quiero echarles regañinas en la homilía a quien viene a misa por quien no viene, porque yo de esta televisión, que es tan atenta al acontecer social, no lo voy a criticar, sino todo lo contrario, además lo agradezco. Pero es verdad, en las épocas que yo llamo de paz política, debiera haber, por parte de los políticos, mayor presencia didáctica de lo que es Europa, y también los medios deben ser más receptivos, aunque lo que aparezca que aburre un poquito, pues dejarle un espacio para que la gente vaya concienciándose de lo que hay. Porque ahora han ocurrido otras dos cosas, que es lo que estamos rindiendo cuentas, que al margen de herencias o no. Es decir, hemos estado a punto de perder los fondos de Europa. Es decir, el gobierno saliente de Zapatero dejó una negociación en la que ya en el 2014 íbamos a pasar a ser contribuyentes netos. Es decir, íbamos a empezar a pagar más dinero al club de lo que recibíamos del club, cuando la historia ha sido todo lo contrario. Bueno, pues se ha renegociado por el gobierno Rajoy y vamos a seguir siendo receptores netos de fondos. Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha ha podido correr un riesgo muy grande, que es, cuando tiene tantas necesidades, es que pasara a ser supuestamente rica cuando sigue siendo pobre. ¿Por qué eso? Porque han entrado países más pobres, como Bulgaria o Rumanía, y entonces la estadística producía que el índice, que es el porcentaje sobre el PIB, sobre la media, pues estamos en el 83%, hemos superado el 75%, que era la raya, y entonces parece que íbamos a ser más ricos. Pues no. Para evitar eso, se han negociado las llamadas regiones en transición. Y las regiones en transición, entre las que está Castilla-La Mancha, va a permitir que se reciba de aquí al año 2020, cuanto menos el 60% de lo que se venía recibiendo. Otra vez, dación de cuentas, de lo que se ha hecho en Europa, de lo que repercute en nuestras vidas. Que son muchas cosas. Y eso lo tenemos que estar explicando. Yo lo explico todos los días. Y les explico de cosas que me he ocupado, como los corredores de transportes que van a pasar nuevamente a afectar a Castilla-La Mancha de una forma importantísima. Algo que la gente no percibe. Hablan del corredor mediterráneo y se creen que es todo costero. Pues no. Hay una parte costera y una parte interior, que desde Algeciras llega hasta Zaragoza y pasa totalmente por Castilla-La Mancha y por Guadalajara. Y ayer en Talavera les explicaba lo que no sabían, que el llamado corredor atlántico pasa por Talavera de la Reina, como un ferrocarril de ancho de vía europeo, y que va a significar la conexión con el puerto de Sines en Portugal, y que va a significar también que cuando el nuevo canal de Panamá, donde España, por cierto, está participando de una forma decidida en un consorcio en las nuevas obras, los flujos de la economía del nuevo canal de Panamá va a significar la llegada de enorme tráfico y riqueza a través nuevamente de Portugal, por consiguiente a través de España y luego Europa. Bueno, pues esas cosas hay que explicarlas, hay que explicarlas, y son cosas europeas, cosas que están decididas en Europa.
y que no son cosas etéreas, son cosas que es que nos afectan de forma muy cercana, ¿eh? Y la campaña debiera dedicarse mucho tiempo a eso. Yo desde luego se lo dedico. Bueno, yo me siento especialmente obligado porque me parece que si he sido diputado europeo, que lo soy aún, y he sido el portavoz adjunto de la delegación española, y he sido el portavoz de transportes, tengo que contar eso. Pero también cuento las demás cuestiones, naturalmente, de economía, porque he tenido que intervenir con ellas. Y cuento que el prestigio de Luis de Guindos allí, y lo he contado delante de él, delante de los empresarios, que la gente hace lo poco sabe. aquí en Guadalajara, Hace además. muy poco, claro. Pero es lo que hay que hacer, es decir, cómo nos lo encontramos, qué hemos hecho, qué hemos dejado. Y ser humildes. Ser humildes, contarlo pero ser humildes. Es decir, bueno, todo esto ¿qué pasa? ¿Que somos ya cum laude, que merecemos todos los parabienes? No, es decir, hemos hecho una tarea muy difícil, en 2 años muy difíciles, pero contamos cómo lo cogimos, claro, con 3,5 millones parados, claro, y dicen ahora, es que ahora es muy poco crecimiento de empleo, pero oiga usted, pero si es que yo digo siempre, esto de la política es una carrera de relevos, no valen quejas. Tú te pones en la carrera y el que sale te entrega el testigo y tú tienes que hacer el siguiente tramo. Pero es que a nosotros el testigo, la gente lo sabe, que hay que entregarlo, lo tiraron al suelo. Y tuvimos que recogerlo del suelo, de rodillas. Y los demás seguían corriendo. Y hemos tenido que cogerlos, porque lo dejaron muy mal. ¿No hay legitimidad para decir eso? Hombre, hay una necesidad absoluta de explicar que eso ha sido así. Y además la gente lo sabe que es así. Unos podrán parecerles bien o mal o regular, naturalmente, nuestra opción política. Pero lo que no hay que contar es mentiras. Y lo que no hay que dejar de contar es la verdad. Y lo que no hay que dejar de hacer es decirles, dentro de la verdad, que hay razones para la esperanza. Nos quedamos sin tiempo, pero sí, en 60 segundos ¿sería usted capaz de decirle a la ciudadanía por qué tienen que ir a votar el día 25? Y me imagino que de ir a votar tengan que votarles a ustedes. Pues no sé si en tan poco tiempo, pero desde luego voy a intentarlo. Y lo voy a intentar efectivamente con la humildad que se debe, pero también con la fortaleza de creer en las propias convicciones. Tengan la seguridad de que hemos pasado un tiempo malo, que somos conscientes que se han tomado decisiones drásticas, que han sido implicado un sacrificio personal para mucha gente. Pero tengan también la seguridad de que hemos sido capaces de corregirlas y de que hay razones para la esperanza. En este momento España está siendo mirada no como un problema, sino como un ejemplo de cómo se debe funcionar en la Unión Europea. Hemos vuelto al grupo de países que pisan fuerte en Europa. Y es muy importante que la delegación española del PPE tenga fortaleza. Cuanto más fortaleza tengamos, más fortaleza tendrá el PPE, que es el grupo mayoritario, y más podremos hacer por Guadalajara, por Castilla-La Mancha y por España. Pues hasta ahí el mensaje de Luis de Grandes, número 4 en la candidatura del Partido Popular en las elecciones europeas. Muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a acercarnos, ese acercamiento que tenemos que hacer medios de comunicación y ciudadanos también, a conocer lo que se hace en la Unión Europea que nos afecta tan directamente, nos guste o no. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes también una semana más en esta semana especial de programación de Televisión Guadalajara, en el que hoy hemos estado con Luis de Grandes, pero justamente a continuación podrán ver un especial debate para conocer las distintas posturas de los partidos políticos minoritarios que se presentan a las elecciones europeas, y mañana jueves también especial elecciones con el Partido Popular y el Partido Socialista. Todo lo que ocurra a lo largo de estos días en Guadalajara que tenga que ver con las elecciones europeas se lo contaremos también a través de nuestros servicios informativos. Gracias y en 7 días más protagonistas.